Buenos días a todos. Lo primero es agradecer tanto a José María como a Sonia la invitación y la organización del Congreso. Me voy a poner, antes de que se me olvide, el temporizador para intentar no pasarme. Y bueno, la ponencia que he preparado la he titulado Hijos de Penitenciado. Vale, ¿se me escucha bien? Vale. Hijos de Penitenciados, redes y estrategias en el proceso de reintegración de comerciantes judeoconversos de Sevilla durante la primera mitad del 16. Y bueno, en realidad, tras haber hablado tanto Enrique como José María, pues en líneas generales voy a seguir un recorrido parecido en el desarrollo de mi ponencia. En primer lugar, no me voy a detener mucho en la primera pregunta de por qué reintegración, porque creo que va a ir quedando explicada conforme vaya hablando. Lo que sí hay que tener en cuenta es el contexto socioeconómico que va a afectar a los comerciantes, al grupo de comerciantes que yo estudio, que sería el Santo Oficio en Sevilla y sus consecuencias para judeoconversos durante finales del siglo XV y los primeros años del XVI. El periodo de habilitaciones y composiciones que afecta a este grupo, el periodo en el que desarrollan las actividades mercantiles, sobre todo entre Sevilla y América, entre 1520 y 1570, y el ascenso a cargo del Cabildo entre 1550 y 1570. Como quiero atenerme a lo que refleja el título de la ponencia, voy a empezar hablando de... Vale, perdona. Voy a empezar hablando de la red que estudio y después voy a hablar de algunas estrategias. Tengo que decir que cuando empecé a preparar la ponencia pensé en centrarme más en estudios de casos, pero bueno, he decidido ir dando pinceladas conforme vaya hablando para no centrarme en un único caso. Los apellidos que estudiamos pues son los que ahí se reflejan, tanto Alemán como Dalbos, Illescas, Villarreal, que últimamente estoy más centrado por su conexión con La Mancha, Gibraleón, De la Fuente, entre otros, y hablamos de un grupo que a finales del siglo XV lo vemos ubicado en el condado de Niebla y lo que sería el ducado de Medina Sidonia, y particularmente en las desembocaduras del río Tinto y Odiel y en Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué hablamos de una red para el siglo XVI? Bueno, aquí he querido reflejar un poco los negocios económicos y sociales también, familiares, que tienen, especialmente en Sevilla. El círculo naranja representa un poco el área del hinterland sevillano, y sus conexiones tanto americanas como con Flandes o diversas ciudades castellanas, así como las islas de Canarias y Cabo Verde con el negocio de esclavos. Hablamos de una red en tanto en cuanto son compañías comerciales en las que actúan como socios y factores, que tienen un carácter familiar muy marcado y los vemos importando y exportando tanto esclavos, vinos, aceites, textil, productos americanos e importando remesas de oro y plata, entre otros productos. También los vemos en el negocio de las rentas fiscales, los vemos con compañeras de arrendatarios desde finales desde los primeros años ya del siglo XVI, y a continuación, sobre todo en los años 30, entre los años 30 y 60. También los vemos formando compañías de seguro, sobre todo marítimos y de mercancía. Tienen un papel relativamente relevante en la fundación del Consulado de India. Les vemos también con enlaces matrimoniales de carácter endogámico y formando mayorazgos. Es por eso por lo que acotamos esta red con los apellidos anteriormente mencionados. En el siglo XV es cierto que desconocemos el momento de la conversión, pero sí conocemos que ya había, gracias al trabajo de González Arce, que ya actuaban como arrendadores del Almojarifado en el partido de Sevilla, tanto Gonzalo Sánchez el Albo como Diego González Villescas, entre otros. También los vemos que son apellidos que están presentes en
en aquellas personas que perdieron el cargo municipal de Toledo, del Cabildo de Toledo, por la sentencia estatuto de 1449, entre ellos Diego Rodríguez el Alba y Juan González de Illescas, que es una línea en la que estoy intentando profundizar pese a que no he encontrado muchas fuentes para ello. También los vemos, estos apellidos, Alemán o Dalbo y Illescas, como arrendadores en los años 70 y 80. Tenemos a un Francisco el Albo, que también ha sido estudiado en este caso por Ollero Pina, que fue acusado de ser el recaudador de la sinagoga sevillana en 1482 y estaba muy relacionado con Alemán Poca Sangre. Y tenemos a Pedro de Illescas, que fue desposeído del cargo de jurado y en el que se dice que fue infamado del crimen de herejía y apostasía y se fue y asentó de dicha ciudad, por lo que fue desposeído del cargo de jurado de la Collación de Santiago y se puso en algunos lugares de señorío por temor de la dicha Inquisición, donde falleció de esta presente vida. Bueno, esos lugares de señorío en concreto sería el condado de Niebla al que he aludido. En estas tierras de señorío traigo un caso rápido también por hablar del asunto de la reintegración en la ciudad de Sevilla, porque si estudiamos un poco la trayectoria vital de Isabel de Illescas, que fue la mujer del mercader Juan Núñez, ella es rehabilitada en 1449 mediante el pago de 12.000 maravedí y sigue una trayectoria vital parecida a la de los Dalbo en la villa de Trigueros o de los caballeros de Sanlúcar de Barrameda. Ella, en su testamento, dice ser vecina de Gibraleón y estante al presente en esta ciudad de Sevilla, que es donde fallece, y en su testamento ella refiere que se enterrará donde su hijo Alonso de Illescas disponga, pero dice, si en la capilla que fue de mis abuelos, que es en la iglesia de Santa Cruz de esta ciudad de Sevilla, me diera lugar, allí es mi voluntad de ser enterrada. Ella es la madre de estos tres comerciantes por un lado y del licenciado Antonio de Illescas también, de Francisco Núñez de Illescas, que él llegara a ser 24 en los años 40 ya en Sevilla, de Rodrigo Núñez de Illescas, que sí que vemos que tiene un ascenso, estaba en proceso de ascenso social cuando fallece, y de Alonso de Illescas, que bueno, es es muy relevante en la ciudad de Sevilla de la primera mitad del 16. Y es muy interesante también que tanto Francisco Núñez de Illescas como Rodrigo Núñez de Illescas fallecen sin heredero y su herencia la van a dejar como heredero universal a Juan Núñez de Illescas, que será el hijo de Alonso de Illescas, que sí que va a tener un ascenso social muy acelerado. Las estrategias familiares. Bueno, detectamos ciertas continuidades de estos matrimonios que se dan ya en los años 70 del siglo XVI, del siglo XV, disculpen, en el que ya vemos casando en Sevilla a Illescas y Dalbo. Vemos que tienen un contacto directo y familiar con los Aradas de Toledo y con los Villarreal de Agudo, que son apellidos también marcadamente conversos, y su vinculación sobre todo bebe de los negocios rentistas. El grupo se conforma a partir de las parentelas, ¿no? como se ha dicho, y detectamos un fuerte carácter endogámico en la primera generación tras las rehabilitaciones. Es cierto que ya en las siguientes generaciones, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI y ya sobre todo en el siglo XVII, vemos que sí que enlazan con familias aristocráticas sevillanas, y aunque se sigue observando que se mantienen matrimonios en torno al mayorazgo, en este caso de Juan Núñez de Illescas. Aquí, bueno, he puesto el árbol genealógico de él y de que, bueno, Juan Núñez de Illescas ha sido estudiado previamente por la historiografía. Y bueno, no me voy a detener mucho, pero bueno, él sí llega a ser 24 de Sevilla y señor de Fuente de Cantos, teniendo a sus 4 abuelos reconciliados por el Santo Oficio en 1494. En cuanto a estas eran las estrategias familiares que he querido abordar rápidamente. En cuanto a las estrategias económicas, pues he traído aquí dos pequeños casos, que serían tanto el de Rodrigo Núñez de Illescas como el de Diego Alemán de Flandes. Este último es natural de Trigueros, aunque sí que es cierto que se ha dicho en la historiografía que era de origen flamenco, pero no es cierto, él era natural de Trigueros.
Su padre era Alonso Alemán, vecino de Trigueros, era primo de los Sánchez Dalbo. De hecho, Luis Sánchez Dalbo será su albacea testamentario y el que se encargue de fundar su capellanía, y se refiere a él como su primo. A él lo vemos actuando en Flandes, en Amberes, en 1535. Eso es lo que nos explica que encontremos poderes en los protocolos notariales de Amberes, poderes firmados en Trigueros por parte de su padre. Es vecino de Sevilla a partir del 1545, lo vemos en negocios de textiles y seguros junto a sus primos, y fallece ya en Sevilla, en la collación en la que vivía, que era la de Santa María la Blanca, en la que va a fundar una capellanía. Por otra parte, tenemos a Rodrigo Núñez de Illescas, que es natural de Gibraleón también. Sus padres son los que ya hemos referido, Juan Núñez e Isabel de Illescas. Sus hermanos también hemos hablado. A él lo vemos con una trayectoria más similar a la trayectoria que lleva a que vivan, o sea, que residan como factores en América, y después lo vemos regresando a Sevilla ya a partir de los años 40. En su caso, él fue factor de las compañías que tuvo con sus hermanos y con Fernando Sánchez Dalbo en Lima en los años 30. Ya lo vemos como vecino de Sevilla, lo vemos fundando hasta 4 compañías comerciales para mercaderías y esclavos, tanto con familiares como con otros mercaderes sevillanos. Y lo vemos que muere en 1552 precisamente, en pleno ascenso social, y dejando un inventario post-mortem bastante cuantioso y sin descendencia. El que va a heredar es su sobrino Juan Núñez de Illescas, como ya ha sido referido. Vale, perfecto. Seguimos con las estrategias económicas. Más allá del comercio puramente, que tratándose de la ciudad de Sevilla, de la dimensión americana, pues sí que vemos que este tipo de familias experimenta un ascenso social más rápido que en otros casos de otras ciudades castellanas. Los vemos también ya como arrendadores del almoharifago. Como he dicho, es un negocio en el que, anterior a la Inquisición, al establecimiento de la Inquisición en los años 80 en Castilla, ya veíamos estos apellidos, y que los volvemos a ver entre 1530 y 1560 en el almoharifago mayor de Sevilla, en el que, bueno, aquí he traído una puja que encabezaron tanto Rodrigo de Jerez como Alonso de Illescas para pujar por llevar el recubrimiento del cuarto del almoharifago mayor de Sevilla en un periodo de 8 años. Aquí vemos como asociadores, entre ellos están Rodrigo de Illescas, que era primo de este Alonso de Illescas, él, su mujer y su hijo, Diego Alemán de Flandes, que también lo vemos ahí dentro de la parentela y de este círculo, y Luis Sánchez Dalbo, también el banquero Pedro de Morga, entre otros, Álvaro Caballero Ponce y doña Elvira de Illescas, que también eran familia. Estos negocios, tanto económicos como fiscales, les van a dar una serie de posibles económicos ya en la ciudad. Los vamos a ver tanto en el negocio de censos y tributos al quitar en diferentes inmuebles y patrimonios, tanto de Sevilla como del área sevillana. También los vamos a ver adquiriendo y arrendando casas y tiendas, y también otros bienes inmuebles de carácter rural, como viñas y olivares. Le veremos también arrendando otras rentas urbanas y de rentas señoriales, y en el negocio de los juros por las remesas de oro y plata. Como, bueno, aquí he traído las remesas registradas por Rodrigo Núñez de Illescas durante el periodo en el que tuvo vigencia sus cuatro compañías comerciales. Y bueno, vemos que una era con Nueva España, la otra dirigida a tierra firme y la otra a Puerto Rico. Es cierto que la fundación de dichas compañías se dice mercaderías y esclavos, pero también me gustaría conocer qué mercaderías son, pero no lo especifica. Y bueno, de hecho hay una compañía que es la que no he incluido, porque Rodrigo Núñez de Illescas, al morir, él no participa, pero una compañía de 100.000, o sea, que iban a invertir 100.000 ducados para comerciar con Perú, que se funda en el año 1552, y precisamente él por ello no participa, pero sí su hermano Alonso de Illescas, su sobrino y otros familiares.
Vale, una vez abordadas tanto las estrategias familiares que intuimos al estudiar esta red como las estrategias económicas, nos centramos en las políticas y bueno, sí que percibimos que, tal y como ha sido estudiado por la historiografía, en este caso ha sido también al profesor Ollero Pina, ellos se encuentran en un contexto proclive para la ciudad de Sevilla para acceder a los cargos de caballeros 24. En los años 50 y 60, en los años 50 vemos el caso de Francisco Núñez de Illescas y para el caso de los años 60 sí que vemos a más comerciantes de este grupo, en el que acceden mediante compra que rondaba en torno a los 4.000 ducados. Entre ellos citamos a Luis Sánchez Dalbo, que ya era calificado y creemos que, bueno, a la hora de acceder a estos cargos también pesaba el hecho de que eran ya calificados como, o sea, en la Provenza, como hombre caudaloso, muy honrado y de muchos negocios y de bien que hacer en su hacienda, sin hacer otros negocios ajenos y tal, o sea, y era eso algo público y notorio. Y además él también observamos que casa a sus 3 hijas con 3 24, bueno, 2 de ellos ya eran 24, que es el caso de Pedro Caballero de Illescas y Francisco de Casaus, y a Diego Contador Dalbo él le va a ceder el cargo de 24, por lo que vemos que dentro del cabildo municipal, bueno, pues ya 3 de estos 24 tenían una relación familiar directa política. Lo que sí que no hemos encontrado de momento es lo que detecta el profesor Fernández Chávez para el caso de Diego Caballero, que es un rechazo a la entrada de este grupo en el cabildo, como si ocurre en este caso. Es una documentación y una fuente que me encantaría poder estudiar, pero de momento no ha sido posible y no sé si una vez estudiadas las actas y capitulares pues me dará algo de luz sobre este asunto. Bueno, también he titulado Estrategias de memoria, así un poco también pensando en el debate y así. Los vemos que ya es algo también estudiado por el profesor Girón para otros linajes, pero bueno, ese capital también simbólico, ¿no?, que fundan capellanías y obras espías, también lo vemos en enterramientos comunitarios. De hecho, muchos de estos mercaderes se van a enterrar en la capilla de Alonso de Illescas, que además es como aparece en la documentación que tenía en el convento de San Francisco, de cuyas capellanías de cuya fundación de capellanía y gestión pues no se conserva, o al menos yo no he dado con ellas en el archivo arzobispal de Sevilla. Y también vemos como apellidos, como es el caso Alemán, que sí que era un apellido en la ciudad de Sevilla notoriamente converso, o el apellido Dalbo, sí que empiezan a desaparecer en la tercera generación. Ya casi no vemos, el apellido Alemán no aparece y el apellido Dalbo prácticamente tampoco. Creo que solo hay un par de casos y comienzan a desaparecer, y vemos que sí que aparecen otros apellidos de manera compuesta, como es el Caballero de Illescas, ¿no?, o Caballero de Cabrera. Y bueno, los últimos apuntes de esta ponencia, me quería ir ya al siglo XVII para ver otra serie de estrategias. Yo lo he puesto de carácter genealógico para tratarlo también aquí. El origen del apellido Albo es un origen muy interesante, porque Ortiz de Zúñiga, cuando aborda a esta familia en su discurso genealógico, habla de, bueno, la mujer de él se llamaba Ana María Caballero de Cabrera y era heredera directa de estos Dalbo, Illescas y Caballeros de la primera mitad del XVI. De hecho, era hija de Diego Caballero de Cabrera y de María Caballero de Illescas. Ortiz de Zúñiga, como digo, cuando aborda el origen del apellido, dice que tiene su origen antiguo e ilustre y de los agregados al sello di Montaña, como escribe Escipión Machela en la descripción del reino de Nápoles. El caso es que si consultamos dicha fuente, solo aparece una vez referido este apellido y de hecho aparece, bueno, en la página que aquí señalo,
aparece solo como encabezado, no se desarrolla absolutamente nada del origen de esta familia a la que alude Ortiz de Zúñiga. Solo aparece el apellido y aparece que Maespente, que sería como apagado, desaparecido, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que es una vinculación que no parece cierta, y si vemos lo que ha ocurrido con esta familia en el siglo XV y en el XVI, pues no casa mucho con el origen al que Ortiz de Zúñiga alude. Estamos ya en un siglo en el que los estatutos de limpieza y el oficio de linajudo pues estaba a la orden del día, en ese siglo de oro un poco al que ha aludido José María. Y aquí traemos otros testimonios de igual, no tanto invención, pero bueno, matices, ¿no?, digamos, de estos apellidos. Es el caso de Diego Gutiérrez, vicario del Santo Oficio, que tras comprobar los sanbenitos en Gibraleón en 1678, dice que cree que hay diversas familias que lo que le comentan, que hay diversas familias, que unas eran buenas y otras malas, que ha oído decir ahí que hay illescas y caballeros infectos que no son de otros illescas y caballeros buenos, que tienen su origen de este lugar, y su sepultura con losas y armas al pie de las gradas de esta iglesia del altar mayor, ¿no? Vemos como una distinción de hay illescas, digamos, judeoconversos y otros que no. También traemos el de Juan de Saavedra, presbítero de Gibraleón también, que habla de que es muy similar, ¿no?, este patrón de linajes de personas que hay en esta villa. Los unos se llaman alimán y los otros alemán, y a los alimanes los tienen por descendientes de judíos, por haberlo oído decir así comúnmente, y sin embargo, para la prueba de que el apellido alemán no es de origen judío, y porque constan de los sanbenitos que están en la iglesia de San Juan, que no lo he dicho, y como prueba de cristiano viejo cita una capellanía fundada por un alemán, dice en especial la de Diego Alemán, que fundó en esta villa una capellanía y fue hombre de grande autoridad y reputación y muy cristiano viejo. También traemos el caso de Lope de Mendoza, que bueno, en este no me voy a detener porque si no me va a poner ya Sonia el de un minuto rápido, que Lope de Mendoza es muy interesante porque él es bisnieto de Pedro Sánchez Dalbo, que a él sí que lo vemos ya entroncando con jurados en Sevilla en la primera mitad del XVI, y Lope de Mendoza, sí que es cierto que cuando él vaya en el proceso de obtención del hábito de Calatrava, se le va a acusar de ser familiar de Isabel Martínez Dalbo, que había sido una notoria protestante y procesada por la Inquisición en 1562 en la ciudad de Sevilla. Y él dice que ella no era sobrina de su bisabuelo, sino que se trataba de una hija ilegítima, por la que no era su pariente, pero tras estudiar a esta familia en mayor profundidad sí sabemos que era descendiente de este Pedro Sánchez Dalbo, y de hecho Pedro Sánchez Dalbo junto con Luis Sánchez Dalbo le ayudarán económicamente a ella mientras esté en la cárcel del Santo Oficio, en el castillo de Triana. También encontramos, hemos traído este sistema de probanzas para el acceso al hábito de órdenes militares, en el que, bueno, no sé si se ve bien, pero bueno, de su vida cuenta Pedro Caballero de Illescas, cuando, siendo él ya familiar del Santo Oficio y alcalde mayor de Sevilla en el año de 1643, quiere probar para acceder al hábito de órdenes militares. Él argumenta como, o sea, ahí se aprueba como actos positivos el ser pariente de Diego Caballero de Cabrera, Diego Caballero de Illescas, Íñigo de Villavicencio, Juan de Menchaca, Andrés de León Garavito, Fernando de Vallejo, Luis del Alcázar. El caso es que, bueno, aquí hemos intentado vincular, porque además se nombra, ¿no?, Fernando de Vallejo, que era nieto de Luisa del Albo. Entonces sí que podemos ver, en primer lugar, los hijos de Rodrigo de Illescas y Leonor de Illescas, de estas generaciones del 16, que se nombran, que son hasta 5, y como al final Pedro Caballero de Illescas era descendiente tanto de los Caballero de Illescas como los de Illescas Villarreal y de los Dalbo, y aún así consigue probar y obtener el hábito de órdenes militares por estos méritos cuando eran familias de origen converso. Bueno, aquí ya por cerrar, aplicable a todos los casos del grupo. Bueno, es una pregunta que yo me hago en la investigación. Sí que es cierto que sí que vemos un éxito en la reintegración del linaje, pero no siempre son
un éxito tan exitoso, valga redundancia, social y económicamente. El caso del licenciado Antonio Villescas, que era hermano de Rodrigo Núñez Villescas y de Alonso Villescas, él dice que tenía necesidades que siempre he tenido por sustentar mi persona, es decir, no se dedicaba a los negocios mercantiles con América, y vemos que no era precisamente una persona boyante económicamente. También detectamos casos de muerte en procesos de ascenso social que al ser herederos universales sus hermanos, por no tener descendencia, tanto Fernando Sánchez Dalbo como Rodrigo Núñez Villescas, pues se van a ver muy beneficiados y les va a permitir fundar mayorazgos y acceder a hidalguías y a señoríos ya en la segunda mitad del 16. Y de momento, como hemos dicho, no encontramos acusaciones en los procesos de acceso a cargos de 24 ni de hidalguía, y bueno, lo poco que hemos estudiado para el 17 en este sentido, pues tampoco nos ha dado mucho más en que se investigase más a fondo los orígenes de estos linajes en el condado de Niebla. Y bueno, en cuanto a si es aplicable esto al resto de juegos de conversos, pues entendemos que no, que al final son comerciantes y la proyección americana, más aún en Sevilla, pues les da unos mayores posibles durante sus trayectorias vitales. Bueno, y como conclusiones, pues he puesto aquí 3 de ellas. La primera, esa de que el linaje familiar o estas parentelas es el vector de las diferentes estrategias seguidas por el grupo. También la constatación de la importancia que tuvo el comercio indiano como mecanismo de consolidación y ascenso, a diferencia de otros grupos sociales económicos de esta primera mitad del 16, y lo vemos como un ejemplo, aquí siguiendo a Soria Mesa o a Fernández Chávez, pues ejemplo de las posibilidades que ofreció el sistema jurídico castellano para esta reintegración de estos linajes mediante una estrategia económica de comercio con las Indias y llegando a poseer importantes patrimonios familiares dentro de la oligarquía sevillana. Y sin más, disculpen por haberme pasado 5 minutos y muchísimas gracias.